Nosotros, los que estudiamos un poco el arte costarricense, los que estamos siempre pendientes de los documentos, de rastreando fotos, cuadros y toda clase de documentación, nos preocupamos mucho porque ha habido un descuido muy grande con respecto a cómo guardar estos documentos, a cómo guardarlos, digamos, de una manera física, pero en los últimos tiempos también cómo hacerlo de una manera digital que se preserven. Para el coleccionismo estatal es esencial este tema. Precisamente en el capítulo 3 de la gestión y conservación de obras de arte en las colecciones estatales, este capítulo nos muestra muy claramente cuáles son los pasos para que cada una de las instituciones conserve esos documentos, etc. Yo voy a ir un poco más allá. En la práctica veo que ha habido mucho descuido y en parte porque ha habido tal vez poco interés de enseñarle a cada una de esas instituciones cómo se debe guardar los documentos que se tienen que preservar de las ratas, pero de las cucarachas, de los bichos, pero sobre todo de la humedad ambiental. Costa Rica es un país sumamente húmedo y la humedad ambiental hace desastres. Entonces, vemos que muchos de esos documentos están muy dañados o se han menospreciado. Entonces, cuando un museo o una entidad genera, un documento, y entonces vamos a irnos al presente, cuando genera un documento, tiene que tener mucho cuidado que ese documento lleve todos los datos necesarios, porque uno de los problemas, por ejemplo, para nosotros los que queremos hacer un poco de historia del arte costarricense, es que muchos de los documentos de los museos o de las exposiciones no tienen medidas, no tienen inclusive nombres de obras o solo parciales. Pero también está, la obra que tienen las entidades que no han sabido preservar. Yo voy a contar, una historia de un mural que se llama el mural de Xibalbá, que en estos momentos está expuesto en el Museo de Arte Costarricense. Ese mural ha sufrido una serie de vejaciones durante su historia. Lo pintó don Kiko Quiroz en el año 62. Hizo una exposición no solo con el mural, sino también con los diseños previos y acuarelas que había hecho para el estudio de ese mural. Ese mural que tiene que ver con la historia mítica de Centroamérica, con la historia de la mitología costarricense también. No se ha sabido entender. Entonces, después de que fue colocado en el salón, para visitantes extranjeros que venían o que llegaban al aeropuerto, en ese momento el aeropuerto El Coco, que después fue llamado Juan Santamaría, él lo hizo precisamente para la toma de posesión de don Pepe. Entonces estaba ahí, después fue llevado a unas bodegas de Limbo. Yo no sé cuál fue el recorrido entre 1962 y 1990 y pico, que doña Floria Barrio y yo nos los encontramos en unas bodegas de Limbo en bastantes malas condiciones, húmedo, rayado, etc. Entonces, para una exposición que iba a hacer el Museo de Arte Costarricense y que también una parte se hizo en el Museo del Banco Central, doña Rocío Fernández de Ulibarri, que era en ese momento la directora de este museo, logró conseguir unos fondos y se restauró. Ese mural se restauró precisamente en esa exposición que se hizo
de la obra de don Teodorico Quirós, y que las curadoras fuimos Floria Berrenuevo y yo. Si nos damos cuenta, es un mural, es un conjunto, son 5 obras indisolubles, no se puede poner una por aquí y por allá. Y a partir de ese momento que se sacó del Banco Central, fue al Ministerio de Turismo. Se hizo un estudio sobre él para que entendieran de qué se trataba, pero años después lo separaron y últimamente estaba en el Instituto de Turismo, un poco desmembrado en el sentido de que un panel estaba por un lado y otro por otro. Y como decía yo, es un conjunto indisoluble. Otra cosa es que cada uno de los paneles de Xibalbá tiene un nombre, ¿verdad? Son 5 paneles y tienen un nombre. Y debe ser, digamos, expuesto de una manera como un conjunto. Entonces eso es, digamos, uno de los ejemplos de cómo el Estado tiene que cuidar, digamos, sus bienes materiales. Hay muchos otros ejemplos, pero no solo los tenemos en cuadros grandes como estos y en otros cuadros, sino también en la parte, digamos, documental. Los documentos han sido muy descuidados. Una última cosa, se debe guardar la parte, digamos, física de todos estos documentos, de todos estos bienes, digamos, culturales. Sin embargo, es importante que se haga también de una manera digital, pero no como lo hacemos generalmente nosotros en las casas o los investigadores, que está en nuestra computadora y tenemos un respaldo. No, el respaldo de los bienes culturales del Estado tiene que ser un respaldo, por un lado, el Museo de Arte Costarricense, pero además tiene que estar en algún otro lado. Bueno, precisamente la documentación es esencial en muchos aspectos, y uno de ellos es porque cuando una obra viene a un museo o una obra llega, se compra, la familia le ha puesto un nombre X, por ejemplo, La Colocha, a una obra, ¿verdad?, de Fausto Pacheco muy importante, o por ejemplo Portón Rojo, a una obra de don Quijo Quirós. Sin embargo, si nos vamos a las fuentes documentales, esa obra fue generalmente expuesta por don Quijo Quirós como Finca Víquez. Entonces, como ya es una obra que es conocida como Portón Rojo, habría que llamarla Portón Rojo, también conocida como Finca Víquez, porque creo que es importante, digamos, que eso sea parte de la documentación que se geste. Y así hay muchos casos de obras que han sido llamadas de una manera y no de otra. Por ejemplo, si vemos otra vez el caso de Xibalbá, vemos que por alguna razón la tenían, no el museo, pero sí la tenía la institución con otro nombre. Creo que le habían puesto Ancestros.